Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video más del curso de contabilidad para no contadores. Si tú por primera vez vienes a este video, yo te recomiendo que veas el video uno para que poco a poco te vayas ganando de conocimiento y estés a la par de las personas que están viendo este video. Si eres alumno, pues este video te va a servir de repaso de lo que hemos visto en clases. Obviamente en clases tenemos la facilidad todavía de profundizar mucho más la información. Hay que recordar que todavía es teoría, ya mero viene la práctica de la contabilidad. Así es que te va a servir el video para repasar, obviamente, para tus exámenes. Vamos a comenzar con el tema que es enfocado a la legalidad, es decir, a la ley, porque nos obliga a llevar contabilidad. El procedimiento ya lo sabemos, vamos a leer de un párrafo o dos párrafos y empezar a analizar cada uno de las líneas para poner una conclusión de lo que vamos a hablar. Primeramente, la obligación de llevar la contabilidad. En la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. En México, las principales disposiciones de estas leyes. Pues la ley, como ustedes saben, en muchos rubros, no solamente en la contabilidad, se aplica. Por ejemplo, desde algún delito, desde a lo mejor de pagar un impuesto, o a lo mejor en cuestiones de escuela, en cuestión de automóviles, cada cosa que hagamos en la vida, no solamente de México, sino de otros países, hay una ley para eso. Mucha gente, como no lee la ley, pues dice, es que no hay ley para eso, solamente los procesos o las situaciones que a veces les pasa a las personas, dicen, tengo que contratar a un abogado porque la ley lo dice así. Por ejemplo, un divorcio. Si tú no estás en problemas de divorcio, pues posiblemente digas tú, no creo que se requiera un abogado, pero hay una ley que rige la cuestión del divorcio. O, por ejemplo, cuando una persona está naciendo, en el momento en que nazca, ya hay una ley por eso. ¿Qué derechos tiene esa persona que acaba de nacer y obligaciones? Y habrá mucha gente que diga, es una niña, no tiene obligaciones, no va a pasar nada. Así, igual la contabilidad tiene leyes que se deben de ajustar. Primero vamos a empezar con el Código de Comercio. El Código de Comercio, vamos a aquí poner un pequeño ejemplo en fotografía para que vean más o menos pues, cuál es el Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio. Vamos a ver si tenemos una fotografía del Código de Comercio. Es como una ley prácticamente. Bueno, aquí tenemos un código de comercio, pero pues ya están de los antiguitos, ¿no? Pero más o menos es un libro parecido a este, Código de Comercio. Ok, Código de Comercio. ¿Qué nos dice el Código de Comercio en el capítulo 3 de la contabilidad mercantil? Artículo 33. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Entonces, en el primer párrafo nos dice que todo aquel que sea un comerciante está obligado a llevar la contabilidad y mantenerla en sistemas, procesarla, pero con ciertas reglas, que son las que vamos a ver a continuación. Dentro del Código de Comercio también nos menciona qué es un comerciante. En un sentido común, un comerciante es aquel que tiene una actividad económica. Tienes una actividad económica, ya eres comerciante. Posiblemente la mayoría de las personas piensen, bueno, todos los que venden un producto son comerciantes. ¿Es verdad? Sí. Pero a lo mejor tú no vendes productos. A lo mejor tú nada más arreglas autos. No vendes ningún producto, solamente lo arreglas. ¿Eres comerciante? Sí, eres comerciante también.
Mucha gente posiblemente en sus casas de repente sepa de mecánica y sabe arreglar carros y poco a poco le van llegando clientes. ¿Es comerciante? Sí, es comerciante. A lo mejor legalmente ni siquiera se ha dado de alta en Hacienda, pero ya estás haciendo una actividad comercial. En este caso estarías obligado a llevar contabilidad. Que en la vida real no lo haga mucha gente porque no quiere estar en el SAT, sí es una realidad. ¿Qué reglas debe de contener? Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Entonces, cada registro hay que dividirlo con sus ciertas características y su documentación que avale cierto registro. Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de la cuenta y viceversa. Es decir, preferentemente debes de llevar las cuentas día por día por día por día sin dejar pasar algo importante. Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. Todo el conjunto de lo que hagas tienes que registrarlo. Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para las correcciones de las cifras resultantes. Entonces, después de que hacemos todos los registros, sí es necesario hacer una revisión de todo para ver si está correctamente. Después de este artículo nos vamos a saltar a la ley del impuesto sobre la renta. Para aquellos que no hayan visto la ley, pues vamos aquí a poner un ejemplo nada más. Yo les recomiendo que compren la Fiscoagenda. ¿Qué es la Fiscoagenda? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Fiscoagenda, miren, y este es del año 2016. Esta es una Fiscoagenda y en este contiene las leyes, digamos, más importantes en el aspecto de la contaduría, que sería la ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal, la ley del IVA, la ley del IEPS, aparte sus reglamentos de cada una de estas leyes, también tiene un apartado de la ley de Infonavit y tiene una pequeña lectura sobre los derechos de los contribuyentes. Esta Fiscoagenda cada año, pues obviamente se tiene que comprar porque hay 2016, 2017, 2018, 19, 20 y así sucesivamente. Obviamente ha habido desde que surgieron las leyes ha habido muchos. Mira, aquí tenemos un ejemplo del 95. Vamos a ver si existe una más de atrás, más atrás, más atrás. Vamos a poner, a ver si pusieron una foto. Vamos a poner Fiscoagenda del 1995. Vamos a ver si alguien le saca una. Bueno, 95, aquí está una, ¿no? A ver, vamos a ponerle 1980. Fiscoagenda de 1980. Bueno, parece que no han subido una foto. Vamos a poner 1990. Bueno, no aparece, entonces posiblemente no la han puesto, ¿no? Pero esta es una Fiscoagenda y les recomiendo que compren ese libro en particular. Pero bueno, vamos a continuar. Ley del impuesto sobre la renta, capítulo 9. De las obligaciones de las personas morales. Eso quiere decir todas las empresas o entidades en las cuales ya vimos en los videos anteriores cuáles eran los tipos de empresa y explicamos que era una persona moral. El artículo 76 dice: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Entonces, todos los contribuyentes que estén en este capítulo, que se llama obligación de las personas morales, tienen el requisito de llevar pues, contabilidad y tienen ciertas obligaciones. Una aclaración aquí. Aquí dice la fracción 1, luego fracción 2, pero si se dan cuenta, pues ya no está la 4. ¿Por qué no está la 4? Bueno, porque la 4 no tiene mucha relación con lo que vamos a leer. Es un poquito de otras cosas, por eso se omite. No es que no exista la 4. 1. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley y efectuar los registros en la misma. Eso quiere decir que debe de llevar la contabilidad conforme la ley, que es el ICR, también conforme el Código Fiscal de la Federación,
sus reglamentos, tanto el código como el reglamento de esta ley. 2. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. Toda actividad que tú realices en la empresa o como persona moral tiene que tener un comprobante fiscal. Más adelante, ya en otros cursos, sería importante saber qué es un comprobante fiscal o qué requisitos debe de contener. 7. Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Eso quiere decir que puede ser una persona moral que sea extranjera, tenga, digamos, la matriz a lo mejor está en otro país, pero aquí también tiene sucursales. Está obligada a llevar la contabilidad. Menciona de qué manera. Llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el extranjero, en los términos que señale esta ley y su reglamento. Los asientos correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente. Bueno, tienes que llevar la contabilidad y los libros de contabilidad. 1. En idioma español o en el oficial del país donde se encuentran dichos establecimientos. Si los asientos correspondientes se hacen en idioma distinto al español, deberá proporcionarse traducción autorizada a las autoridades fiscales cuando éstas así lo requieran, en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Eso quiere decir que si yo soy una empresa, digamos, soy una empresa china, pongo mi negocio en México, es obvio que a lo mejor en China tengan leyes que digan, si tú te vas a otro país también tienes que pagar impuestos. Posiblemente, no conozco la ley de China. Entonces los chinos llevan sus registros contables y obviamente si están en México van a ver que sus documentos pues vienen traducidos en inglés o en chino. O a veces a lo mejor los formatos los pudieran hacer en español, pero normalmente es el inglés y el chino el que manejan las empresas chinas. Entonces, si por alguna razón el SAT le dice al contador que lo más probable es que va a ser mexicano, oye, pues quiero toda la información de la empresa. Y a lo mejor el contador es muy fregón y sabe el idioma de China, o sea, el chino mandarín. Entonces, pues sí, con gusto te lo proporciona, ahí está la información. Y da la casualidad que los del SAT pues no saben el idioma del mandarín, entonces, ¿sabes qué? Pues tradúcelo, ¿no? Posiblemente muchos pensarán, bueno, pues que se los diga el contador. Desgraciadamente, ¿no? Dice Hacienda o el SAT. ¿Sabes qué? No confío en ti. Sé que sabes chino y eres bien fregón, pero prefiero que vayas a un traductor autorizado por parte del SAT. Entonces, así ya no hay trampitas, ¿no? De que, yo le voy a cambiar lo que dice aquí esta palabra, acabo ellos no saben, ¿no? 2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en el país donde se encuentran dichos establecimientos. Si se registra en moneda distinta de la nacional, la conversión podrá hacerse a elección del contribuyente. Por cada operación, conforme al tipo de cambio que tenga la moneda extranjera en México al último día de cada mes de calendario. Esto quiere decir que muchas empresas tienen obviamente compras, ventas en otros países extranjeros y obviamente no manejan el peso, manejan el euro, manejan el dólar o algún otro tipo de moneda. Entonces, para México es pesos. Tienes que registrar en pesos. Oye, es que también allá en otros países me piden que registre la moneda de allá. Ok, está bien, lo puedes hacer, no tengo ningún problema, pero yo como SAT, si requiero documentación, me lo tienes que presentar en pesos. ¿Por qué? Porque estamos en el país donde manejamos peso. Y obviamente tienes que hacer las conversiones del tipo de cambio de lo que valga, de la compra o de la venta. Conservar los libros, los registros y la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con sus obligaciones fiscales relacionadas únicamente con el establecimiento en el extranjero, durante el término que para tal efecto señale esta ley y el Código Fiscal de la Federación. Podrán conservarse en dicho establecimiento siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que fije el reglamento de esta ley. Entonces, siempre debe de conservar todo lo que hagas de contabilidad. Siempre hay que conservarlos. Todo. Porque por alguna cuestión te los pudieran pedir. Entonces no es de que, bueno, pues ya pasó este mes, ya guárdalos un ratito. Si no lo piden, pues lo tiramos.
No, hay que guardarlos. Artículo 86, también de la ley de ICR. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, y efectuar registros en los mismos respecto a sus operaciones. Prácticamente te lo está recalcando. ¿No entendiste que en el artículo anterior te decía lo mismo? ¿Qué crees? Te lo vuelvo a recalcar. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten enajenaciones, derogaciones que efectúen los servicios que preste o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Todo lo que hagas en tu empresa, tienes que registrarlo y tienes que tener un comprobante. Así de fácil. Todo lo que hagas. Después está el Código Fiscal de la Federación, nada más para que lo vean cómo es el Código Fiscal de la Federación. Fiscal Agenda, Código Fiscal de la Federación. Si no han visto el librito, es como este. Aquí tenemos de este año. Bueno, este es Código Fiscal. Y aquí como que viene de la materia de Derecho Fiscal 1. Pero ese puede ser el Código Fiscal. Hay códigos fiscal que son comentados. Por ejemplo, este Código Fiscal de la Federación trae la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, Ley del SAT y su reglamento, Ley Orgánica, Ley de Coordinación Fiscal y otras disposiciones legales, y aparte trae pues, el Código Fiscal. Hay unos que son comentados. ¿A qué se refiere con comentados? Que el autor te pone todos los artículos, obviamente, y aparte hace un análisis de cada artículo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Dice, artículo 28. Obviamente el Código Fiscal pues tiene más artículos, pero el 28 en este momento es el que importa. Del título segundo, que es de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Capítulo único. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. La contabilidad para efectos fiscales. Ya habíamos comentado en videos anteriores que existen muchos tipos de contabilidad. Entre ellas, contabilidad financiera, contabilidad fiscal, contabilidad administrativa, contabilidad de costos. Pero el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación me dice la contabilidad para efectos fiscales. Es decir, entonces la contabilidad que vamos a ver nosotros durante este curso de contabilidad para no contadores es una contabilidad fiscal. No vamos a ver costos. Eso lo haremos en otro curso. No vamos a ver contabilidad administrativa. Lo haremos en otro curso. Contabilidad financiera. Lo veremos en otro curso. Entonces, lo que vamos a hacer es contabilidad fiscal. Bueno, pero ¿qué es contabilidad fiscal? Bueno, dice, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo. Papeles de trabajo se refieren, por ejemplo, a lo mejor el contador hizo un formatito que para él es más fácil, él entiende, es un papel de trabajo. Estados de cuenta, eso quiere decir los estados de cuenta del banco, ya forman parte de la contabilidad. Muchos se preguntarán, bueno, pero el estado de cuenta lo emite el banco, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Ah, pero el estado de cuenta es muy importante en la cuenta de bancos y ahí podemos ver muchísimas cosas indebidas que puede hacer la empresa. Cuentas especiales, ¿hay alguna cuenta especial que pusiste? Más adelante vamos a ver a profundidad estas palabras. Libros y registros sociales, control de inventarios, métodos de evaluación, discos de cintas o cualquier otro medio probable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes. En el reglamento de este código se establecerá la documentación e información con la que deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Y nos menciona ahí unas pequeñas reglas. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles volumétricos los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, adquisición
y venta de combustible, mismos que forman parte de la contabilidad del contribuyente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí ya te está diciendo, en especial, enajenar significa vender, en un sentido más común, o pudiera entenderse en algunos casos como traspasar. Entonces, ¿qué o en qué lugar podemos adquirir gasolina, diésel, gas natural? Bueno, una gasolinera, los que venden el gas. Entonces, ellos, aparte de lo que es la contabilidad fiscal, deben de poner sus programas volumétricos para saber realmente si lo que venden es verdad. Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para el efecto el SAT. El SAT ya los determina con anterioridad, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. Los registros o asientos que integra la contabilidad se verán en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Ok, entonces, todos estos párrafos que acabamos de leer es muy fácil. Tú te dedicas a vender gasolina, diésel o algo relacionado con el gas. Sí. Ok, debes de tener un cierto sistema para medir las capacidades del gas, aparte de todo lo que ya habíamos visto. Y el SAT es quien autoriza esos programas. Después también te menciona, me tienes que registrar todo lo que tú hagas y preferentemente lleva la contabilidad donde realizas tu actividad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, yo soy una empresa, tengo, no sé, vendo a lo mejor, no voy a decir marcas, vendo papas fritas. No más me dedico a vender papas fritas, es lo único que hago, vendo papas fritas. Entonces, pues en ese domicilio donde están mis papas fritas, o normalmente debería de tener mi contabilidad. Pero a veces la contabilidad no necesariamente está en el domicilio. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no la llevo. Yo no sé contabilidad y pues me la llevo a un despacho. Entonces la contabilidad la tienen en el despacho, por allá la tienen. Entonces en esos casos el SAT sabe, ok, es que no sabe, ok, de acuerdo, contrató a alguien para que le llevara, ok, perfecto. Siguiente, ingresarán de manera mensual su información contable a través de la página de internet del SAT de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Es una obligación poner nuestra información en una página de internet del SAT y ingresar la información contable. Después nos saltamos a otra ley importante, ley del impuesto al valor agregado. Nos vamos directamente al capítulo 7 y se llama de las obligaciones de los contribuyentes y artículo 32. Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes. Te lo vuelven a recalcar. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, realizar tratándose de comisionista la separación en su contabilidad y registros de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia, de las que efectúen por cuenta del comitente, expedir y entregar comprobantes fiscales. Entonces posiblemente un contribuyente diga, bueno, como yo no leo el Código Fiscal, yo leo otras leyes, ¿qué crees? Pues la otra ley también te hace referencia al código, ¿no? O sea, nunca te le vas a escapar, en pocas palabras, de llevar contabilidad. Y aquí lo importante es, por ejemplo, hay otras actividades, por ejemplo, como es los comisionistas. ¿A qué se refiere con comisionistas? No vamos a profundizar, no es un tema de impuestos, pero sería una persona que a lo mejor la contratan, no como un trabajador necesariamente. Entonces les dicen, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero contratar para que me vendas, no sé, quiero que vendas casas. Soy una inmobiliaria, pero pues ahora no quiero tener empleados. Entonces, ¿qué te parece si te contrato? Dependiendo de las casas que tú vendas, pues yo te doy una comisión. ¿Qué te parece? Tu horario tú lo pones, tú sabes. Yo nomás me traes la venta de la casa y te doy un porcentaje por la casa que bendices. A eso se llama comisionistas. Entonces, estas personas están obligadas a llevar su contabilidad y también separar lo que tú ganas por las comisiones que ganas, obviamente, y pues tu propio dinero. A eso se refiere. Hasta aquí son las leyes que nos obliga a llevar contabilidad en los Estados Unidos mexicanos.
Entonces, si les preguntan en los exámenes, pues ya saben qué contestar. Y si es público en general, pues ya saben más información de por qué debemos de llevar contabilidad. Después nos vamos a saltar a otro tema también muy interesante, que es la diferencia entre contaduría pública y contabilidad. Este es un tema bien interesante, ya que se confunde mucho una palabra como la contabilidad y la contaduría, e incluso pudiera sonar así como, pues parece lo mismo, ¿no? Vamos a leerlo y lo explicamos también. La contaduría cubre los requisitos indispensables de una profesión, esto es, requisitos académicos, requisitos sociales, requisitos legales y los requisitos personales, que anteriormente ya los vimos en un video anterior. También se ha delimitado perfectamente su campo de acción, o sea, la necesidad universal que toda entidad tiene de contar con información y control financieros, así como la administración financiera, tópicos que satisfacen ampliamente al experto en contabilidad y licenciado en contaduría o contador público. Cuando hablamos de licenciado en contaduría o contador público, son como le puedes llamar a un contador público, porque hay universidades que prefieren decirle, es licenciado en contaduría pública, es licenciado en contador público o es licenciado en contador privado. Solamente son nombres. Se ha discutido mucho acerca si la contaduría pública es o no una ciencia, para lo cual conviene precisar que no alcanza esta categoría, ya que no cumple totalmente con las características que ella requiere, pero en cambio sigue el método científico al fundamentarse en la teoría contable, la cual se desarrolla una secuencia lógica para lograr sus metas u objetivos. Ya habíamos visto en videos anteriores que existe la definición de contabilidad y se supone que es una técnica, no tanto una ciencia, porque la ciencia tiene métodos científicos, más sin embargo la contaduría en general hay muchas ramas que pues sí tienen ese método científico, entonces podemos decir que la contaduría sí es una ciencia. Todas las ciencias tienen como características indiscutibles tener una metodología, ser racional, poseer objetividad, tener aplicación universal uniforme, ser comprobable y estar en constante evolución. Y bueno, la pregunta ¿es la contaduría pública una ciencia? No alcanza esta categoría ya que no cumple totalmente con las características que ella requiere. La contaduría pública posee metodología y es racional, además de estar en constante evolución. Sin embargo, no es objetiva del todo porque cuantifica de modo distinto determinados fenómenos económicos financieros que la contabilidad procesa. No es de aplicación universal uniforme, ya que la teoría contable no se ha desarrollado aún leyes de este tipo y porque en ciertos casos se tienen diversas alternativas de proceso para una misma operación financiera. La satisfacción financiera que produce no siempre es comprobable al tener criterios distintos en el tratamiento contable de las operaciones económicas realizadas por las entidades. Bueno, entonces, contabilidad, nada más para aclarar, contabilidad es la materia, es una materia, es como decir, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando la materia de biología 1. Ok, nada más estás estudiando la materia, más no estás estudiando para ser biólogo. Y cuando digan, estás estudiando contaduría, eso quiere decir que va a haber muchas cosas que estás estudiando, no solamente contabilidad. La contaduría por sí sola, pues no puede hacer nada si no hubiera otras disciplinas. Vamos a ver a continuación qué disciplinas se relacionan con la contaduría y son de muchísima importancia. El mundo económico en que nos desenvolvemos se caracteriza por una permanente globalización, una constante intercalación de las actividades desarrolladas por los distintos seres humanos y nuestra profesión no queda al margen de esta característica mundial. Por ello es lícito decir que la contaduría pública para el logro de sus objetivos se apoya en otras disciplinas que le sirven como auxiliares entre las cuales se encuentran, primeramente, la administración, entendida como la conducción de grupos humanos hacia el logro de objetivos de la organización mediante la optimización de sus recursos. Una disciplina que se relaciona con la contaduría es la administración. Por eso, normalmente en todas las facultades o la mayoría de las facultades de las universidades del país siempre dicen, vas a entrar a la facultad de contaduría y administración. Dentro de esa facultad, ¿qué carreras hay? Bueno, tengo la carrera de contaduría pública, la carrera en licenciado de administración, la carrera en negocios internacionales, licenciatura en negocios internacionales, la carrera a lo mejor licenciado en informática. O incluso pudieras meter también la licenciatura en economía. ¿Por qué? Porque son disciplinas que tienen ciertas relaciones, o sea, se relacionan de alguna manera. Entonces, la administración, una persona que estudia esa licenciatura, va a llevar también materias
de la contaduría. No al 100% porque él no es un contador, es un administrador, pero tiene mucha relación. Las ciencias sociales son las que permiten conocer la realidad humana tanto en lo individual como en lo social. Ok, las ciencias sociales podemos de alguna manera relacionar todas las licenciaturas que se refieren a esta área. Por ejemplo, ciencias políticas, sí es un área que se puede relacionar con la contaduría. A lo mejor tú llevas o estás en el ámbito de la contaduría gubernamental, entonces se relaciona mucho. Psicología, aparte de ciencias sociales, la licenciatura en psicología sí se relaciona con la contaduría o se puede relacionar una persona, un psicólogo con un contador, claro que sí, por mencionar algunas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el comportamiento del ser humano. El derecho, sin duda, una de las licenciaturas, a mi punto de vista, también muy importantes de todas las licenciaturas que existen en el país, junto con la de contaduría y algunas otras, pero derecho, pues bastante. Bueno, vamos a ver la definición y ahorita lo explicamos. Que provee las herramientas necesarias para ubicarnos dentro de un marco de legalidad. Pues el derecho, tan solo ahorita acabamos de ver algo de derecho. Legalidad. ¿Qué artículos me obligan a llevar la contabilidad y por qué? Obviamente, si nos enfocamos relacionarlo más dentro de la contaduría, vemos, por ejemplo, el derecho fiscal, el derecho mercantil, derecho corporativo, derecho, podemos llevar derecho procesal, derecho familiar, dependiendo en qué se relacione el problema legal. Entonces, muchas de las áreas del derecho se relacionan muchísimo con el área de contaduría. Entonces, es una de las áreas que siempre vamos a ver y contaduría siempre lleva derecho también. La economía, dedicada al estudio de las necesidades y los satisfactores que determinan la riqueza de los países. Ok, la economía también es muy importante dentro de la contaduría. De hecho, se ve, por ejemplo, la microeconomía, la macroeconomía, la economía, todo lo relacionado se ve y tiene de alguna manera relación un poquito con planeación financiera. ¿Para qué? Para ver a lo mejor si tú eres el asesor financiero de alguna empresa y quiere cotizar en la bolsa, bueno, te va a servir la economía, ¿no? Las finanzas analizan la obtención y aplicación óptima de recursos financieros de las entidades para el logro de su misión. Normalmente una licenciatura así que se llame licenciatura en finanzas, yo hasta la fecha no la he visto. Posiblemente pudiera existir la de economía que se pudiera relacionar. Finanzas yo lo metería dentro de la rama que tiene la contaduría. Pero pues, habrá gente que a lo mejor lo separa, ¿no? En este caso, pues lo separamos. La legislación fiscal, que forma parte del derecho, que estudia y reglamenta las normas de carácter impositivo para la obtención de recursos por parte del Estado con el objeto de cumplir la función de dar servicios públicos. Ya habíamos comentado que más adelante voy a hacer cursos de introducción al derecho porque se relaciona muchísimo con la contaduría. Yo aquí lo separé como legislación fiscal aparte porque el derecho pues tiene muchas áreas. Por ejemplo, derecho no solamente es, no sé, sacar a alguna persona que cometió un delito. Hay, ya habíamos comentado, derecho procesal, derecho agrario, derecho laboral, derecho mercantil, derecho corporativo, derecho familiar. Pues hay muchísimas ramas del derecho, pero el fiscal en particular todavía se relaciona todavía más con la contaduría, sobre todo en el área de impuestos. La informática, dedicada al estudio, diseño y desarrollo de sistemas de información acorde a las necesidades de las entidades, pues todo lo relacionado con softwares contables, de administración, programas como Word, Excel, la computadora en general, cómo procesar los datos, PowerPoint, todos los programas que podemos encontrar nos puede servir para hacer nuestro trabajo. Y lo que a muchas personas no les gusta o no es como el que, quisiera estudiar licenciatura en matemáticas o docencia en matemáticas, pero que muchos ingenieros llevan la matemática como su parte principal, ¿no? La matemática, que permite analizar y resolver problemas con un procedimiento lógico. La matemática se relaciona muchísimo con la contaduría, pues sí, obviamente sí. Nada más que aquí hay un mito, una leyenda urbana, que no sé quién, pues se le habrá ocurrido. Dicen que los contadores son buenos en matemáticas. La verdad, eso es falso. Es un mito urbano. Un contador público no necesariamente necesita
ser experto en matemáticas para decir, soy contador y sé muchísimas matemáticas. Eso es totalmente falso. El contador público en particular usa mucho lo que es la aritmética. Es decir, sumo, resto, divido y multiplico. Punto. No me hago más rollo con tantas operaciones. A diferencia de un ingeniero, lleva aritmética, lleva obviamente la álgebra, trigonometría, geometría analítica, derivadas, matrices, todas las teorías que existen como la ley del coseno, seno y tangente, lo que es la teoría de Pascal, de Newton, todas las cuestiones matemáticas, acá ya más matemático, eh, los llevan más los ingenieros. Llevan fórmulas, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones lineales, las gráficas, la graficación, que la curva, si sale recta, las funciones x, y, forma de sustitución para las ecuaciones, todo eso, o también pues obviamente las medidas, ¿no? Del volumen, del área, del perímetro, todo eso de las matemáticas realmente yo diría que a un 99.9% los llevan los ingenieros. Pero el contador la verdad es que no lleva matemáticas más que la básica, o sea, todos sabemos sumar, todos sabemos restar, multiplicar y dividir. Y lo mejor, pues que ya existen las calculadoras, ¿no? O los celulares con su calculadora o las computadoras que ya te hacen la operación. Entonces, es un mito eso de que el contador público le gustan las matemáticas y lo voy a ser sincero, yo soy contador público y no me gustan las matemáticas, nunca me han gustado y no por eso se me hizo difícil la carrera. Si llevamos matemáticas, nada más dos semestres llevas matemáticas básicas. ¿Qué es matemáticas básicas? Un poquito de todo, un poquito de álgebra, un poquito de aritmética, ecuaciones fáciles de primer grado y ya. Es como un pequeño repaso de la preparatoria. Un poquito de factorización, todo eso, ¿no? Pero es algo básico. Y ya después sí llevamos un curso que se llama Matemáticas Financieras, digamos que eso sí es como lo más fuerte que puedes llevar en la contaduría, y ahí sí ves un poquito de álgebra, sí lleva álgebra, pero es una álgebra básica, digamos. Entonces, matemáticas financieras es como lo máximo que un contador público lleva de matemáticas. Y a lo mejor en algunas otras áreas puede llevar pequeñas ecuaciones o fórmulas nada más, pero no es algo que sea de diario. Realmente lo que hace el contador es tener que pensar para tomar decisiones y obviamente con los registros que se tienen. Más sin embargo, un ingeniero es casi de vida o muerte llevar matemáticas toda su vida, ¿no? Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. En forma de resumen, vimos lo que es las disciplinas que se relacionan con la contaduría y las leyes que nos obligan a llevar contabilidad. En el siguiente video vamos a ver lo que es la organización de la teoría contable en México, que son los postulados o las normas de información financiera, las básicas. El objetivo es nada más aprenderte como el concepto, nada más. Ya después hay otros cursos donde se ve obviamente las DIF a profundidad, pero por lo pronto, como somos o son informaciones básicas, no es necesario que ustedes sepan todo esto al 100%, nada más con que sepan cuáles son los postulados básicos que lleva la contaduría, perfecto, ya la armaron, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ver el video, dejen sus comentarios qué cursos quieren ver aparte de la contaduría y con muchísimo gusto vamos a trabajar en ello. Entonces, nos vemos en el próximo video y todavía no viene la práctica. Tranquilos, no se apresuren. Y para aquellos que son alumnos, recuerden que este video solamente es como de repaso. Obviamente en clases se ve más a profundidad, se hacen dinámicas, ejercicios, preguntas, respuestas. Obviamente por medio de la computadora pues no hay esa retroalimentación, pero les va a servir para repasar. Y para los que son personas en público en general que les importa conocer y tener conocimiento, pueden dejar sus preguntas, comentarios y bueno, espero que les sirva o si eres de otra escuela a la cual no le doy, pues igual te sirve como de repaso. Quiero pensar que tu maestro está viendo casi lo mismo o a lo mejor te lo explico de otra manera y aquí vienes y lo repasas o lo reafirmas o llegas tú a la escuela y le dices, ¿saben qué? Pues ya se hace esto y el otro. ¿Dónde lo vio? En un video llamado curso de contabilidad básica, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima y hasta luego.